preguntas para ustedes, ¿ok? ¿Cuál crees que es el propósito? ¿Cuál crees que son los propósitos de que diversas experiencias humanas, algunas no muy buenas, algunas incluso vergonzosas, sean contadas en la palabra de Dios? ¿Cuál crees tú que es el propósito o cuáles serán los propósitos de que esas experiencias estén contadas en la Biblia, aparezcan allí? ¿Qué crees? A ver, ¿qué piensan? ¿Por qué estarán allí? Porque es necesario que estén ahí para que nosotros tomemos ejemplo y, y si son buenas, pues tratemos de imitarlas y si son malas, evitemos de evitarlas. Ok, ok, También, hermano, para que nos demos cuenta que desde el principio de la historia, la necesidad del ser humano es la misma. ok. Esa parte me parece que es muy, muy interesante también. O sea, obviamente las dos cosas, ¿no? El hecho de que tanto el tema del ejemplo, porque eh, tal vez si ustedes se han fijado, desde hace varias semanas atrás, cada viernes, perdón, cada sábado tenemos un testimonio, ¿no? Experiencias, ¿ok? Este sábado, por ejemplo, esta semana le pedí a Lices que nos acompañe también para que ella pueda compartir con nosotros su experiencia. Porque estas partes son muy importantes, digamos, las experiencias de otras personas, las vivencias, son hechos reales, ¿no? Y que se aplican a nuestras vidas. En el caso de las experiencias en la palabra de Dios, tienen justamente el mismo propósito también, ¿no? Ahora, al hablar de la educación cristiana en la que todos estamos o deberíamos estar inmersos, ¿cómo se relaciona el conocer las experiencias bíblicas con nuestro testimonio? ¿Qué piensan? ¿Cómo se relacionará este asunto de las experiencias que encontramos en la Biblia con nuestro testimonio? ¿Ah? Los desafío a que pensemos, ¿ah? O vamos a esta parte. ¿Qué mensaje le estamos dando a los demás? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a otras personas? Quizás pudiera ser, hermano, que sí se puede, con la ayuda de Dios, cambiar, que tu testimonio es algo que nadie te puede arrebatar, porque la experiencia es muy personal entre tú y Dios. Ajá. Cuando tú das tu testimonio, estás siendo un testigo de que con la ayuda de Dios sí se puede. Ok. Muy bien. ¿Alguien piensa algo más? Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10 dicen esto. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Cuando mis hijos estaban chiquitos, ¿no? Creo que cuando nos vamos haciendo viejos nos vamos acordando de cuando los niños estaban chiquitos, ¿ok? Creo que esa es la tendencia, ¿no? Cuando mis hijos estaban pequeños y yo regresaba del trabajo, siempre jugaban a esconderse, ¿no? A que yo los encuentre. Y ellos entonces me sorprendían, me decían, oh, acá estoy, ¿no? Acá estoy. Yo hacía como que no los podía encontrar y ellos saltaban de repente por ahí. Yo sabía dónde estaban, pero ellos saltaban de repente por ahí y decían, oh, acá estoy, ¿no? Acá estoy. Pero como le decía, no había un lugar donde se puedan esconder. O sea, yo sabía de inmediato, tan pronto llegaba, que ya estaban ahí escondidos, ¿no? En determinado lugar, que estaban detrás de la cortina, que estaban detrás del mueble, que se habían metido bajo la mesa, por ejemplo, ¿no? Y los veía ahí que estaban ahí, pero me hacía como el que no los encontraba, ¿no? Eh, digamos, ellos a veces incluso ni siquiera hacían mucho esfuerzo para que por su expectativa soltaban la risa o empezaban a hablar y entonces se hacían descubrir, ¿no? Imagínate ahora el momento que acabamos de leer, ¿no? Dos seres inocentes acababan de cometer su primer pecado.
tenían temor de ser descubiertos y estaban avergonzados porque se dieron cuenta de su desnudez. Pero si nada estaba oculto a la vista de Dios, ¿por qué la pregunta, no? ¿Por qué la pregunta, ¿dónde estás? A ver. Interesante, hermano. Fíjate que yo no lo había mirado de esa manera, pero esta mañana, viendo las lecciones, me di cuenta que ellos se habían apartado, cuando ya cometieron el acto de pecar, ya ellos ya se estaban apartando de Dios. Por eso Jesús les pregunta, ¿dónde están? No porque no sabía dónde estaban, sino que ya estaban apartados de Dios ellos. Así es. Por eso viene la pregunta que Dios les hace. Y es interesante cómo sigues aprendiendo, ¿no? Cuando te das cuenta de que por eso es la pregunta que Dios hace. Claro que sabía dónde estaban, pero la pregunta no era físicamente, o sea, ¿dónde están ustedes espiritualmente, no? Era la pregunta que tenía Dios para ellos. Así es, así es. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, Lisset, vamos. Sí, buenos días, hermanos. Qué gusto saludarlos. Tía Ida, tío Pedro, que están allá en Perú. Pues a mí me llamó mucho la atención ese día también cuando estudié acerca de cuando Jesús llama, ¿no? Y muchas veces la gente dice, oh, Jesús está llamando, a Jesús le gusta llamar para mostrarle el pecado, ¿no? Como que, ok, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Quiero verte, ¿qué estás haciendo? Pero yo creo que más Jesús nos llama, como dijo este hermano, que para ver nuestra situación espiritual y para ver en qué lugar estamos en comparación a Él, ¿no? O sea, cuán distante estamos comparado a Él. Lo que Él quiere que estemos lo más cercano a nosotros, a Él, ¿no? Que nosotros estemos lo más cercano a Él. Y eso es lo que a Él le importa, ¿no? Y esa es la pregunta que nos hace a todos ahora, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es el árbol que tal vez nosotros tenemos en el cual nos ocultamos, ¿no? Tal vez no es un árbol, tal vez es un vicio, tal vez es cualquier otra situación que nos aleja de Dios y que nos pone distantes de Él, ¿no? Y Jesús nos hace la misma pregunta, ¿dónde estás tú en comparación a Él, ¿no? Y lo que Él más quiere es que nos acerquemos a Él. Y lo lindo también de esta historia es que Él va a buscar, ¿no? Que Él siempre va a estar en el mismo lugar. Yo me imagino que ellos tenían un lugar de encuentro ahí en el Edén. Y Jesús llegó a la cita, pero Adán y Eva no llegaron, ¿no? Y así es el ser humano. El ser humano es falible. Nosotros no podemos llegar tal vez o no podemos ser fiel a Dios, pero Dios siempre va a estar en el mismo lugar. Y a mí me imagino ese momento en el que Jesús está ahí esperando, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí es tu lugar. ¿Dónde estás? Y ya estás en un lugar que no te pertenece. Y Jesús ha venido a la tierra a morir por nosotros justamente por eso, para seguir diciéndonos que Él está en el mismo lugar y que nos sigue esperando. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Lisset. Amén. Sí. Así es, así es. Pedro, yo también. Pedro. Cuida. Sí, ¿qué tal, Pedro? Vamos, Buenos días a todos. Vamos. Qué bueno, qué bueno que estás acá. En cuanto a lo que también están conversando de dónde estás tú, me parece que también Dios quiere que reconozcamos el lugar en donde estamos. ¿Cuál es mi condición? Ajá. Entonces, cuando yo reconozco el lugar en donde estoy, cuando yo reconozco dónde estoy, entonces ese yo pienso que es el primer paso para ir a Dios, porque sé que mi condición está mala, entonces yo voy a buscar a Dios, ¿no? Entonces eso quería comentar. Excelente, excelente. Gracias, Chío. Yo sé que están en camino a la iglesia también, pero están conectadas también con este momento. Sí, Andrés está manejando, así que por favor. Entonces vayan con calma, por favor. Vayan con calma. Y es eso, ¿no? O sea, ¿dónde estás espiritualmente? ¿Qué tan lejos de Dios estás, no? En realidad, todo esto era un cuestionamiento para traer a Adán y a Eva a la confesión. O sea, esto es crucial, ¿no? Ahora, fíjate en la respuesta del hombre, ¿no? Dice, tuve miedo porque estoy desnudo, dice, por eso me escondí. Atribuye su miedo a las causas equivocadas, ¿no? A la voz de Dios o a su poca ropa, ¿no? Fíjate que en ese momento Adán pensó más en la vergüenza de su desnudez que en su transgresión a la orden divina. Y su conciencia de los efectos del pecado eran más intensos que su sentido del pecado en sí mismo. O sea, es mucha la característica humana, o sea, nos fijamos o nos enfocamos más en las consecuencias del pecado que en el pecado en sí mismo.
¿Se han dado cuenta? Espiritualmente nos llegamos a sentir desnudos delante de Dios cuando reconocemos nuestro pecado. Ahora, fijémonos en una cosa, porque a mí siempre me ha llamado la atención esto también, y es, por ejemplo, la respuesta de Caín. O sea, porque estamos hablando de una siguiente generación nada más. Estamos hablando de Adán y Eva y su reacción ante el pecado, y luego, por ejemplo, podemos compararla con la reacción de Caín, ¿no? Génesis 4:9. Génesis 4:9. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero obviamente ya había un tiempo en el cual el pecado se iba sumando. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice, no lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Se dan cuenta de esto? O sea, Adán y Eva llegan a reconocer su pecado. En cambio, Caín tranquilamente lo niega. ¿Cómo es de que, digamos, vamos evolucionando en esta condición del pecado y nos vamos haciendo cada vez más lejanos al hecho de reconocer delante de Dios nuestras faltas, ¿no? Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Escondernos es la reacción natural del ser humano ante la posibilidad de la presencia de Dios? Siempre huimos de Él. Pero es lo que ocurre en nuestra mente lo que nos lleva a hacer esto, ¿no? El miedo, la vergüenza, el sentirse descubierto. ¿En qué lugar estás tú en tu relación con Jesús, ¿no? ¿Sí? Esto obviamente es una pregunta personal, ¿no? O sea, cada quien debe responder al Señor. ¿En qué lugar estás tú? O en todo caso, tomar conciencia de eso, ¿no? ¿En qué lugar estamos en nuestra relación con el Señor? Génesis capítulo 28, versículos de 12 al 15. Dice esto, allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Ahora, hablemos un poquito del contexto, ¿no? de este pasaje, ¿ok? ¿Quién es el personaje? El personaje es Jacob y obviamente es Dios, ¿no? El personaje principal es el Señor. Jacob había engañado a su padre para sacar ventaja en la bendición de la primogenitura. El hermano, en este caso, Saúl, había jurado, perdón, su hermano Esaú había jurado matarlo, o sea, estaba decidido a matarlo, ¿no? Ahora, fíjense que el nombre de Jacob significa embustero, mentiroso, engañador. Él huye de su casa por recomendación de la mamá y va a la casa del tío, ¿no? En este caso va hacia la casa de Labán. Y mientras huye, tiene ese famoso sueño. Ahora, al conocer la experiencia de Jacob, partiendo desde este sueño, ¿qué cosa podrías tú aprender de esta experiencia? A ver, comentemos un poco la experiencia. ¿Qué cosa podríamos aprender de la experiencia? De esta experiencia de Jacob. Hermano, A ver, hermana. entonces de ahí usted puede inferir, o todos podemos inferir, que en realidad, siendo su nombre Jacobo, ¿verdad? Y su nombre lo que significa engañador, usted puede deducir que no tenía muy buena conexión con Dios. Ajá. Y aún así, en este momento, en el camino, yo no sé si Jacobo se arrepintió, no dice la Biblia, pero ¿por qué es que Dios escogió hablarle a él precisamente? Porque si viendo la manera que actuó con su familia, usted puede notar que no tenía una conexión muy personal con Dios, con el Señor. Entonces,
¿Tenemos que estar solamente agarrados de Dios para que Él nos hable? ¿O es solamente que Dios escoge a sus personas para hablarles y darles el mensaje? A ver, ¿qué pensamos al respecto? A ver. Yo pienso, hermano, que no es que Dios nomás escoge personas. Dios le habla a todas las personas, Ajá. pero uno decide contestarle a Dios o no contestarle. Yo pienso que por ahí va. Parte de Jacob, sí es cierto que hizo cosas que no debería de haber hecho, pero cuando él iba de regreso con su hermano, él ya era otra persona, hermano. Ya había convivido con las ovejas mucho tiempo. Claro. Ya había experimentado la explotación del tío. Todo lo que la historia de Jacob, el tío lo que le hizo, le cambió la novia. Entonces Jacob ya no era la misma persona. Una cosa interesante cuando Dios le habla a Caín, se muestra un Dios lleno de misericordia, porque ese Caín lo que mereciera que Dios le aventara un rayo del cielo y lo terminara, ¿no? Ajá. Y qué bueno que Dios no es así, ¿verdad? Que es un Dios misericordioso. Claro. Al contrario, le puso una marca para que no lo mataran, para quizás darle oportunidad que se arrepintiera. Claro. Entonces miramos a un Dios que lleno de misericordia nos busca, nos llama y nos sigue llamando, y no todos contestamos, pero Él sigue llamando. Ese es el detalle, hermano, que no importa, muchas veces nosotros no actuamos correctamente, la mayoría de nosotros lo hacemos así, pero Dios siempre está buscándonos, así como lo hizo en el Edén. Amén. Y esto es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, la promesa que Dios hace, se la hace a Jacob, no se la hace a Israel. O sea, el hombre ya cambiado después de los años y de todas las experiencias, sino se la hace a Jacob, ¿no? Al engañador, al embustero, al ladrón, al usurpador. O sea, a él es al que le hace la promesa, ¿sí? En ese momento. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? O sea, es lo que estábamos comentando un poco ahorita, ¿no? ¿Qué seguridad me da a mí eso? O sea, esa experiencia, digamos, ¿no? Porque fíjense, Jacob salía huyendo de su casa y en la huida, en el escapar, después de su error, el Señor lo alcanza allí, ¿no? En medio de la nada, ahí lo alcanza, ahí lo busca, ahí habla con él. Y el Señor le hace promesa sin condiciones, ¿no? Le hace promesa sin condiciones. Hasta aquí, a ver, Heriberto, vamos, antes de que le haga la pregunta. Sí, bueno, yo quería solamente comentar algo al final, cuando despertó, que dice, ciertamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Y eso me puso a pensar de que él realizó que Dios había estado durante todo su caminar, desde que él engañó, desde que él hizo todo. Y para mí personalmente eso me dice que Dios está en todo lugar. Dios está en todo lo que yo hago y yo le debo de dar, de eso, mi comportamiento debe de ser de acuerdo a esa creencia, que Dios está en todo lugar. Dios está en lo que yo hablo, Dios está cuando yo salgo, Dios está conmigo y Dios está siempre ahí. Y yo creo que eso, nuestro comportamiento sería totalmente diferente. Sería totalmente diferente si nosotros siempre tomamos eso en cuenta, que Dios está en ese lugar. Donde quiera que nosotros estemos, Dios está allí. Amén. ¿Verdad? Amén. Esta parte creo que es crucial, ¿no? El hecho de que considerar que Dios nos alcanza, ¿no? En todo lugar. Y qué bueno que estás acá, Verónica. Gracias por estar acá con nosotros. Nomás prende tu audio para que te podamos escuchar, ¿ok? Ahí está. Yo quería decir algo. A ver, dale. Los días pasados cuando yo estuve muy enferma, que en esos momentos que la verdad, sinceramente, uno siente ganas de morirse, porque la verdad Dios conoce. Cuando yo estuve tan enferma, tan mal, que no me podía ni parar, ni hablar, yo pude sentir la presencia de Dios, Amén. porque Él estaba conmigo. Porque cuando yo sentía esa debilidad de la enfermedad,
yo le hablaba en mi cansancio, yo le hablaba y le decía, Señor, ven, siéntate junto a mí, abrázame. Jesús, abrázame, levántame. Yo le daba la mano y le decía, levántame, porque tú tienes el poder y yo soy tu hija y tú eres mi creador. Levántame, Señor, porque soy tuya. Levántame de esto que siento, de esta enfermedad y, Señor, quédate a mi lado en todo momento. Abrázame, fortaléceme. Hermanos, Dios ha estado conmigo en esos momentos. Yo lo sentí. Amén. Claro que sí, claro que sí. O sea, esa es la seguridad que tenemos, ¿no? De que el Señor está con nosotros. O sea, justamente experiencias como estas, ¿no? La experiencia que contaba ahorita Verónica, la experiencia de Jacob, son pruebas de que el Señor nos alcanza en todo lugar, ¿no? ¿Qué quiere decir, hermana Flor? A ver, hermana Flor. Hermano Pedro, Dígale, buenos días a dígale. todos. Algo que me llama mucho la atención acerca de lo de Jacob es como muchas veces cuando nosotros como cristianos pecamos, es que pensamos de que porque conocemos de Dios y hemos vivido en la iglesia, no lo podemos hacer o no podemos pecar y caemos en el error de pensar de que ya no merecemos perdón. Nos sentimos culpables y por eso muchas veces, ¿cuántos hermanos a veces salen de la iglesia y viven con culpas pensando de que ya no pueden regresar a los brazos de Cristo por lo que han cometido? Y mucha gente cuando alguien es cristiano señala, ¿no? Dicen, ¿cómo una persona siendo cristiana puede cometer esos errores? Entonces, ahí es cuando la persona a veces se siente más culpable porque ha sido mal ejemplo, mal testimonio, qué sé yo, para otras personas y piensa de que ya no tiene perdón. Y yo pienso que al oír todos estos testimonios que Dios mismo nos dejó escritos en su palabra acerca de cuántas personas siendo escogidas por Dios, mostrándoles cosas que tal vez nosotros no las hemos visto como seres humanos, como Pedro, que estuvo a la par de Jesús y así lo negó, como David, por ejemplo, vemos todo lo que Dios hizo por él y los errores que cometió. Salomón, o sea, muchos personajes de la Biblia. Yo pienso que todos esos ejemplos están para que nosotros como seres humanos nos demos cuenta de que aunque somos escogidos por Dios, vivimos en un mundo imperfecto. Y a pesar de los pecados que podamos cometer, podemos levantarnos de nuevo, ¿verdad? Saber de que Dios siempre está con nosotros y nos da su mano para seguir adelante. Así es, así es. Es lo que Gracias, gracias, hermana Flor. Así es. Respecto a Jacob, ¿no? Porque a veces cuando alguien comete un error, piensa que Dios ya no está con él. Y cuando Dios le dio ese sueño a él, le demostró que a pesar de lo que él había hecho, todavía él estaba ahí. Amén. Él lo seguía. A ver, Yelo, bienvenida, Yelo. Buenos días. Escuchando en cuanto a Jacob y eso, cómo Dios utiliza a personas que son engañadores, a personas que para nosotros como humanos pensamos que no valen la pena. Podemos recordar el versículo que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y que nosotros como cristianos no podemos ni debemos juzgar a personas que están teniendo dificultades en su vida, decir, no, ya no tiene salvación. Dios los utiliza aún a ellos, ¿verdad? O nos utiliza a nosotros, porque pensamos nosotras que somos perfectos, pero aún así, Dios está en ira. Él está constantemente allí con nosotros. Él no nos está juzgando como nosotros juzgamos a otros, ¿verdad? Yo simplemente quiero decirles de que es tiempo de que abramos nuestros brazos a las personas que están entrando a la iglesia, que cometen errores, porque aún Dios los ama tanto y no sabemos en qué camino, o sea, hasta dónde van a llegar ellos y van a convertirse, ¿verdad? Tenemos nosotros que ser pacientes y mostrar nuestro amor con ellos en todo momento. Amén. Amén. Así como Gracias. Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Yelo. Un ratito, mire, quería preguntarles esto, ¿ok? ¿Hasta dónde
se extiende la promesa que Dios le hizo a Jacob. Se extendía a Jacob, a su familia, a todas las familias del mundo, a todos los demás, a todos los que iban a venir después de él. Y esta mañana quería, justamente por eso invité a Lisette para que nos acompañe esta mañana y nos pueda compartir un poco la experiencia que trae, ¿no? Yo creo que a ustedes les va a encantar esto, les va a gustar oírlo, así que por favor prestemos atención y después le podemos hacer las preguntas respectivas para poder tener una mejor idea de lo que ella nos trae esta mañana. A ver, Lisette, este es el momento. Ay, muy bien, gracias Pedro. Gracias por la invitación. Pues bueno, yo les quiero contar, creo que todos ustedes tienen una historia, ¿verdad? Todos tenemos una historia de cómo Dios nos encontró, así como Jacob. Tal vez creció en un hogar adventista, o bueno, cristiano, judío, pero no tuvo ese encuentro personal con Dios, ¿no? Solo lo tuvo cuando ya fue adulto y en ese momento de dolor en el que él estaba pasando. Bueno, yo quiero contarles cómo Dios nos encontró a nosotros también. Como dice Pedro, yo pienso que esa promesa que le dio a Jacob nos llega también a nosotros. Y yo estoy agradecida porque le llegó también a mi familia. Estaban hablando antes de la escuela sabática acerca de vivir en el campo. Bueno, quiero decirles que yo he vivido y he nacido y he crecido en el campo. Les voy a... no sé si Pedro me podrías permitir para compartir mi pantalla. ¿Se podría? Claro que sí. Porque Claro que tengo sí. algunas fotos que quisiera compartirles, así se trasladan los hermanos de donde, al lugar de donde yo vine. A ver, déjame un ratito. Bueno, voy contándoles hasta mientras. Me avisas cuando Sí, ya sí, esté sí. listo. Yo también soy de Perú, así como Pedro, pero Pedro es de la parte norte de Perú, creo, ¿verdad, Pedro? También tú naciste Así en es. Chiclayo, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Todos ustedes ahí, mi esposo también. Pero yo nací en la parte tropical, en la parte de la selva de Perú, ¿no? Allá en el fondo. Así como es la zona, no sé si aquí hay algún hermano de Salvador o de Centroamérica, que es un área tropical, o como Miami, algo así, es muy tropical y muy caliente, ¿no? Ahí en ese ambiente nacimos nosotros y mi familia. Muy bien, ya puedo compartir acá, Ya. así que les quiero mostrar, este es el país de donde nosotros somos, de Perú, ¿ok? Aquí es la capital, en Lima, y nosotros vivimos en un pueblito que se llama Puerto Inca, aquí, está como que en el centro de Perú, ¿no? Entonces ahí, ya entrando a lo que es ya frontera con Brasil, cerca, por ahí en medio de la selva nosotros hemos nacido. Bueno, mi madre sufría de muchas enfermedades, tenía mucho dolor, mucha migraña, tenía dolores en los riñones, tenía muchas enfermedades en el estómago. Y un día alguien le dijo, ¿por qué no vas a Maranata? Es un pueblito ahí, no, ni siquiera era un pueblo, era como una granja, un rancho, pero en ese lugar le dijeron, hay unos doctores, una doctora que te va a curar. Si vas ahí, seguramente te vas a curar, porque mi mamá ya iba hasta los brujos, ella iba a buscar ayuda a los espiritistas para que la puedan sanar y no encontraba, ¿no? Y mi papá le dijo, no, si vas ahí, seguramente es como los espiritistas, va a hacer lo mismo, nomás te van a quitar el dinero y no te van a hacer nada. Así que un día mi mamá, de tanto dolor, le rogó a mi papá, vámonos a Maranata. Y este era el letrero que tenían ahí a la orilla del río en este lugarcito. Sí, ustedes ya saben lo que significa Maranata, ¿verdad? Pero en esa época nosotros no sabíamos. Mis papás eran católicos, nunca habían escuchado esta palabra, pero decía, Cristo viene, prepárate, ¿no? Entonces conocieron a la familia, a la pareja Duxon. Ellos habían hecho digamos, su hospital, pequeño hospital ahí al lado de este río, Pachitea. Nosotros vivíamos río abajo de este lugar, ¿no? Entonces la gente que sabía de Maranata pasaba por el bote y miraban ese letrero, ¿no? Y nosotros también pasábamos por ahí y decíamos, ¿qué es Maranata? Hasta que finalmente decidimos ir y conocimos a los señores que vivían ahí, eran unos americanos. Él se llama Dale, él se dedicaba a la carpintería, pero él es maestro de profesión. Pero allá él se dedicaba a hacer todas las construcciones ahí del lugarcito que tenían. Ella es su esposa, ella era la famosa doctora Patty. Ella es enfermera, pero como ella curaba todas las enfermedades allá en la selva, pues le decíamos doctora.
también sacaba dientes. Mira, Pedro, ahí está, mira Sí. tu colega. Ya lo veo, ya lo veo. Dice que una vez le llegó de algún lugar una caja de herramientas para sacar dientes y ella practicó en ella misma las indicaciones, poniéndose anestesia, y luego ella pudo aprender para ponerlo en práctica ahí con la gente del pueblo, ¿no? También fue ginecóloga, traía bebés al mundo. Y claro, mucha gente llegaba ahí donde ella veía a veces 60, 70 personas diario, porque la gente escuchaba de ella. Y entre ese grupo, pues, ahí está la casita que construyeron, ahí vivían ellos. Ahí está, este es pequeño hospital. Ahí llegó mi mamá buscando ayuda. Y la doctora Patty vio en mi mamá algo más que una enfermedad. Ella veía que mi mamá tenía mucho deseo de aprender de la palabra de Dios y le compartió el libro Conflicto de los Siglos. Mi mamá muy católica, entonces se dio cuenta realmente de lo que pasaba detrás de la iglesia católica, ¿no? Y ella decidió empezar a estudiar la Biblia. Entonces ellos nos invitaron a la iglesia y esta fue la iglesia que había en ese lugar, debajo de un árbol. Este era el hermano Duxon, y aquí, bueno, él es el hermano Duxon, aquí estamos nosotros, ahí pueden ver el círculo, están mis papás, esa chiquita que está ahí media barrigoncita soy yo, la que está al costado es mi hermana, ella es mi abuelita, que en esa época todavía está viva, ella es mi hermana mayor, Maritza, y él es mi hermano, Edward, que él es pastor ahora en Brasil, ¿no? Sí lo han podido ver, ¿no? Muy bien, y aquí está toda la familia junta, y están mis papás también, mis abuelitas, perdón, mi abuelita. Y ahí nosotros aprendimos del amor de Jesús. Ahí nosotros vimos a través de la vida de estas personas, de estos misioneros, aprendimos del amor a Jesús. Y mis papás, claro, se bautizaron. Y no solo se bautizaron, abrieron una escuelita y mandaron a mis hermanos a la escuelita que tenían ahí. Pero luego, tristemente, por la época del terrorismo, los terroristas los amenazaron y les dijeron que si ellos seguían ahí, iban a bombardear el lugar. Entonces, de un momento a otro, llamaron a la avioneta que estaba en la ciudad próxima, los llevaron, nosotros vinimos a visitarlos y ya no los volvimos a ver. Ni siquiera nos habíamos podido despedir de ellos. Los Duxon se habían ido. Y claro, fue algo muy triste para nosotros, pero ya el amor a la iglesia y el amor a la educación adventista quedó en nuestros corazones. Y luego otros maestros vinieron a continuar con la escuelita y ahí yo ya pude ir. Ahí ven aquí la que está acá atrás con ese peinadito bien cool. Esa soy yo. Y la que está aquí atrás es mi hermana mayor, también con otro corte de cabello bien chévere. Sí, entonces, creo que era parte de la cuarentena y también... Ahí es donde nosotros empezamos a ir ya a la escuela, ¿no? Pero tristemente, por falta de presupuesto, tuvieron que cerrar la escuela. Y, bueno, ahí está mi hermano también en la escuela. Hoy ya me adelanté con la foto. Pero bueno, pasó el tiempo, yo me vine aquí, me casé con el primo de Pedro, y me vine a Estados Unidos, y estando aquí me empecé a preguntar, ¿qué será de los Duxon? ¿Estarán vivos? Ellos habían desaparecido por completo de nuestras vidas. Lo único que sabíamos que ellos eran suegros del hermano David Gates. Me imagino que han escuchado de él, el pastor David Gates, que es piloto, ¿no? Entonces, yo le escribí, busqué en Google y busqué a David Gates y le escribí, le dije quién era y me dijo, claro que les recuerdo. Y sí, mis suegros están vivos y viven en New Mexico. Así que él me contactó con ellos y aquí están ellos ya, miren, viejitos, pero siguen unidos y siguen sirviendo a Dios. Entonces, ya conversando con ellos, me dicen, Lisette, nosotros hemos escrito un libro de nuestra experiencia en Maranata y me mandan el libro en inglés y ellos luego me escriben y me dicen, ¿por qué no lo traduces? Y así lo pueden repartir en Perú. Así que gracias a Dios tradujimos este libro. Otro día cuando vaya tal vez a la iglesia de ustedes, ahí les llevo unas copias, por ahí tengo algunas. Este libro cuenta de cómo Dios encendió esa pequeña luz ahí en nuestro pueblo, que a pesar que ellos se fueron, nunca más supimos de él, esa luz no se apagó. Hubo momentos en que en nuestra iglesia éramos solo nuestra familia y 2 familias más.
pero igual esa luz se mantuvo. Y ahora la iglesia allá en nuestro pueblo que se llama Puerto Inca, pues es mucho más grande. Y luego hicimos un reencuentro aquí en Los Ángeles. Miren esta foto, qué linda. Yo pienso que en el cielo así nos vamos a tomar fotos, hermanos, con las personas con las cuales nos vamos a encontrar después de hablarles de la palabra de Dios, que tal vez no sabemos hasta cuándo, hasta dónde llegó. Y esta foto es el reflejo de este trabajo que estas dos personitas hicieron. Y como dice Pedro, de la promesa que Dios le hizo a Jacob, de que esa promesa va a llegar hasta el último rincón del mundo. Y esa promesa llegó a mi pueblo. Y yo le agradezco por eso. Y quiero dejarles con este versículo. Si lo pueden leer conmigo, a ver, no les escuchamos, pero vamos a repetirlo todos, ¿ok? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 15 al 16. Hermanos, que nuestra luz nunca se apague. Esta pareja creyó que el trabajo que habían hecho en ese lugar dice que no había servido, creían ellos, ¿no? Pero realmente esa lucecita nunca se apagó. Y así que cualquier situación con alguna persona que tú estás hablándole, con algún hijo que tal vez estás viendo qué difícil que es, nunca dudes que esa luz no se va a apagar, porque esa luz la mantiene encendida el Espíritu Santo. Así que Dios nos bendiga y que podamos mantenernos con esa luz encendida y que pueda llegar a más personas. Amén. Amén, amén. Estas son las experiencias que tal vez conmueven algunas cosas, ¿no? Sobre todo porque si nos fijamos, el trabajo hecho por dos personas que dejaron su lugar para poder superar muchas dificultades. O sea, soy consciente de la época en la que tuvieron que esta pareja de misioneros abandonar el Perú. Fue una época bastante complicada y obviamente estaban exponiendo sus vidas, ¿no? Eso los empujó a tener que salir de allí, del lugar. Pero, digamos, vemos los resultados, ¿no? Vemos los resultados, las bendiciones que Dios da, ¿no? O sea, hay algunas cosas que incluso ustedes tal vez no visualizan totalmente. O sea, no solamente hablamos de una familia que entró a la iglesia, ¿no? Muchas otras familias también conocieron la verdad. Pero no solamente eso, o sea, Lisette, por ejemplo, no mencionó ligeramente, o sea, uno de sus hermanos es pastor de iglesia, pero no solo es pastor de iglesia, o sea, es un líder en la iglesia mundial, o sea, no estamos hablando de una persona que, digamos, tiene una actividad, una acción, un radio de acción pequeño, su acción es enorme, enorme. Entonces, ¿cómo vemos los resultados de esa predicación multiplicada, ¿no? De manera extrema? A ver, Verónica, creo que tenías rato ahí que querías mencionar algo, vamos. Nomás tu audio, Verónica, tu audio. Ya que estamos hablando de cómo las personas predican a la gente, una de las cosas más importantes es la manera de uno vivir, es la manera como grita y expresa el amor de Jesús. Amén. Y que Amén. Cristo vive en nosotros. Amén. Pero yo les voy a poner un ejemplo de eso. Ajá. Y un ejemplo es Heriberto Luba. A ver. Heriberto Luba, con todo cariño, con mucho respeto, lo voy a decir, él es un Jesús caminando en esta tierra. Amén, amén. Él fue el que me enseñó por primera vez la palabra de Dios. Amén, amén. Él, cuando yo recién me casé con su hermano, él enseguida me empezó a hablar de Jesús. Era el propósito de Dios, traerme a esta familia para que yo conociera a Jesús. Y Dios usó a Heriberto porque yo le creí a Heriberto por su manera de ser. Amén. Por su manera de comportarse, de tratar a la gente. Claro, el Él me empezó a testimonio. hablar de la palabra de El Dios testimonio. y yo creí. Amén. Y aquí estoy y es una estrellita a su corona de él. Perfecto. Qué bueno, me alegra. A ver, Luisito, a ver, vamos, Luisito. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios por el testimonio de la hermana Lisette, muy lindo.
me tocó el corazón y A mí también. veo de que ese es el propósito que Dios quiere y con lo que empezamos a hablar, Pedrito, salir de la ciudad no para, ¿cómo es?, acaparar nuestra salvación y hacer esto, aquello y que nos vamos a salvar de todo eso, sino que seamos una luz ante todo el mundo, que vayamos a hacer esas misiones que el Señor quiere. El Señor tiene un propósito para que nosotros salgamos y eso es esparcir su evangelio de amor a otros, que miren que lo que ha hecho, lo que hizo con la familia de ella, qué lindo, que tomó el sacrificio quizás de 2 personas para ser líderes mundiales y abarcar a muchas personas. Yo creo que ese es el centro que el Señor quiere que nosotros entendamos. No es para que salvarnos a nosotros mismos, sino que salvar y traer a otros a los pies de Jesús, así como lo ha hecho con el testimonio de la hermana Lisette. Qué lindo. Y pues, y conforme como dijo la hermana aquí que estaba hablando, no necesitamos también esperar ir hasta la selva para hacer Claro. eso, sino que en nuestro vecindario Así es. el Señor tiene una misión para nosotros y Así tenemos que encender esa luz y que abarque a todos. Muchas gracias por este testimonio, me ha ayudado mucho. Amén, amén, hermano. Que Dios le bendiga. Quisiera preguntarle a la hermana Lisette, hermana, ¿y qué tenía su mamá que no se aliviaba? ¿Cuál era el problema de salud? Ella, al final, la doctora, bueno, la hermana Patty, le detectó que tenía una infección en el riñón. Entonces, fue una enfermedad, no me acuerdo el nombre, pero ella gracias a Dios, como hay un hospital, una clínica adventista en Perú, ella le sacó una cita y le mandó y lo operaron gratis en ese lugar a mi mamá. Así que luego también tuvo un problema en el útero. Y también ella le sacó la cita en la clínica y ahí es donde mi mamá seguía viendo la diferencia, como dice la hermana, en la actitud de los doctores que oraban antes de operarla. Entonces esas cosas hicieron que mi mamá, por mirar nomás, ¿no? Y algo que la hermana mencionó, recordé lo que mi papá dijo, que la hermana le preguntó cuando mi papá se iba a bautizar, ¿por qué te estás bautizando? Y mi papá le dijo, porque yo veo en usted a Jesús, ¿no? Usted a través de su ejemplo, de lo que usted hace. No, ella no predicaba, ella no hablaba, pero ella era tan linda, tan dulce y que a través de ella podíamos ver el amor de Dios. Y ahora cuando yo la encontré aquí, le dije, hermana, gracias por el sacrificio que hizo. Y ella me dijo, no fue sacrificio, lo hicimos con mucho amor, porque cuando uno hace lo que Dios llama, lo hacemos con amor. Y creo que esa es la clave. Amén. Amén. Gracias. Amén. Sí, claro que sí. En realidad todo esto es una condición, es un condicionamiento también para nosotros, o debería ser un llamado a responsabilidad, ¿no? Respecto a nuestro testimonio principalmente, ¿no? Lo que también comentaba a Verónica ahorita, o sea, el hecho del testimonio, ¿no? Y de cuán efectivo es nuestro testimonio en el tema de nuestra predicación también, ¿ok? Y en el asunto de la enseñanza también, o sea, es parte de todo eso, en el tema de educación, porque hablamos de la educación cristiana. Y quería comentar con ustedes respecto a este tema algo también interesante, que a mí me llama mucho la atención, alguna vez incluso en algún sermón lo pudimos comentar. Es lo que está bueno, continuando en la experiencia de Jacob y todavía tomando unos minutos porque ya dentro de poco nos tenemos que despedir. Génesis capítulo 32, versículos 25 al 28. Habla una escena bastante interesante que pasó mucho tiempo después del encuentro de Jacob con el Señor en Betel. Este versículo dice, cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob. ¿Sí han escuchado ustedes ese versículo, ese pasaje? ¿Sí? Cuando Jacob pelea con el ángel, ¿sí? Ok, ahora cuando habla de ese hombre respecto al personaje, al ángel o al ser que está peleando con Jacob, ¿de quién está hablando? De Jesús. Está hablando del Señor, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, yo no sé, o sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Ok? Porque estamos hablando de un ser muchísimo más poderoso, no solo físicamente, o sea, estamos hablando de un ser mucho más poderoso, ¿ok? Pero dice aquí, no podía vencer a Jacob.
¿Y qué cosa hizo? Le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Es interesante todo esto, ¿ok? Porque recuerden las escenas de la vida de Jacob, ¿ok? Primero, Jacob era un mentiroso, embustero, engañador, y siempre andaba huyendo, siempre corriendo. O sea, se metía en un problema y de inmediato huía. ¿Sí? Le engañó al papá, le engañó al hermano, robó la primogenitura, salió corriendo, se metió en problemas con el suegro, ¿sí? Tuvo un montón de líos con él, agarró a las mujeres, sacó las cosas y se fue huyendo, siempre huyendo, de Dios huyendo. Pero en ese momento, en la pelea, incluso el Señor lo detiene y fíjense cómo este elemento también, incluso del dislocarle la cadera, le hace reconocer otra cosa más. Porque al final de la pelea, al final de la situación esta, el Señor le pregunta por su nombre. ¿Por qué le pregunta por su nombre? Le dice a Jacob, ¿cómo te llamas? Engañador. Exacto. Eso es lo que él responde. O sea, mi reconocimiento, mi saber, el entender, el poder darme cuenta, el de poder aceptar quién soy, es clave, ¿no? Es fundamental. Pero la segunda parte es de que cuando Jacob nuevamente quiere huir, no puede, está cojo, ya nunca más vuelve a caminar igual, o sea, él se queda cojo permanentemente. ¿Por qué? Porque la solución no es salir huyendo de los problemas, ¿no? No es salir corriendo de allí, dejar nuestros problemas, nuestras dificultades a un lado y sencillamente tratar de ignorarlas, ¿no? No. Hermano. Aló, hermana, cuénteme. Y no era que, o sea, yo desde que escuché esta historia en la Biblia unos 30 y algo años atrás, siempre se ha contado así como que es una pelea, una lucha física, ¿verdad? Pero ahorita que le estoy escuchando, yo pienso que tal vez es como dijo la hermana, no era solamente una lucha física, sino una lucha de estoy orándote y no te voy a dejar ir hasta que yo no me sienta en paz, tal vez conmigo mismo. Acuérdense que tenía mucho miedo de regresar a donde iba y ahora tenía mucho más que perder porque llevaba a sus mujeres y sus hijos. Así es, así es. Sí, es todo eso, ¿no? Es parte de todo este asunto. En realidad, sí, él tenía mucho miedo, pero en ese momento él se da cuenta de que no puede seguir huyendo, ¿no? Y que no debe seguir huyendo. Después de ese momento, él se encuentra con su hermano y arregla las cosas, ¿no? ¿Sí? Creo que es una enorme lección también para nosotros. Hermana Flor. Hermano Pedro, algo que me llama la atención es de que yo pienso que Dios, claro que podía vencerlo, o sea, claro. No era que él tuviera más fuerza que él. Claro. Ajá, porque solo le tocó la cadera y ya, o sea, Dios no lo dominó desde un principio porque no haya querido. Claro. Y otra cosa es cómo ver cómo él se aferró a lo que él quería. O sea, si no me das esto, pues no te dejo ir. O sea, muchas veces nosotros como cristianos deberíamos de seguir ese ejemplo y orar, aunque Dios no nos conteste en ese momento, seguir clamando hasta que Él nos escuche. Así es. ¿Verdad? Así es. A veces no nos damos por vencidos muy fácil. Así es. Esa experiencia me recuerda de la señora que Jesús le dice, la comida no se les da a los perrillos. Es lo que me recuerda, ¿verdad? Y ella le dice, sí, pero unos perrillos comen de lo que cae de la mesa de los hijos. Y es lo que es lo que yo entiendo que Jacob le estaba rogando a Dios. Bendíceme, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Así es. Es lo que yo miro ahí, ¿no? Que por fin Jacob se estaba humillando delante de Dios. Exacto, exacto. Fíjense que cuando Jacob tiene el primer encuentro con Dios, ya no era un muchacho, tenía más o menos unos 60 años. Esa es la época en la que él sale huyendo de su casa, ¿ok? Tiene más o menos 60 años. Y habían pasado más de 20 años hasta ese momento en el que pelea con Dios, ¿sí? Ya tenía más o menos unos 80 años. Y recién allí en ese momento se detiene de huir de sus problemas, de sus dificultades, de los momentos, de las metidas de pata en las que él justamente se mete, ¿no? A ver, Verónica. Que yo creo, hermanos, que esa experiencia que vivió Jacob con Dios
yo pienso que nosotros debemos vivirla también en nuestra vida diaria y no darnos por vencidos, aunque las pruebas sean, que creamos que son inmensas. Debemos nosotros, igual como Jacob, no darnos por vencidos y no soltarle la mano a Dios hasta que Dios nos resuelva o nos conteste. Y no pensar muchas veces que, pues que hasta ahí quedó, ¿verdad? Que hasta ahí llegamos. Sino que nosotros como cristianos, al menos yo, esa experiencia de Jacob me ayuda mucho, me alienta. Porque yo sé que si yo le insisto a Dios y si yo no me doy por vencida, Él va a contestar. Amén. Entonces, Eso ya se tarde siente, o ¿no? temprano Él va a contestar. Amén. Amén. Antes de terminar, esta parte quería, Lisette, todavía me ha dejado emocionado aquí, estoy llorando con el asunto del Sí, el testimonio, realmente ha sido muy emotivo, muy lindo. realmente muy emotivo. Y Imagínate yo que tengo que aguantarme. oh, No yo puedo sé, hablar. yo sé. Sí, y gracias por compartir esto con nosotros. Amén. La experiencia narrada en Marcos capítulo 10, versículos 49 y 50. Dice, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Ahora, preguntas, ¿no? Revisando la experiencia del ciego, ¿no? ¿Qué enseñanzas podemos aprender? ¿Qué cosas podemos aprender de ello? ¿En qué momento podemos reconocer que Bartimeo puede ver espiritualmente? ¿Antes o después de ser curado de los ojos? Antes, ¿Sí? porque Antes de ser él curado de los ojos. se movió y encontró a Jesús con los puros ojos del alma y del espíritu. Así es. De la fe. Exacto. Ya, él ya miraba y gracias a que ya miraba con los ojos de la fe, pudo ser curado físicamente. Amén. Amén. ¿Cuándo llegó la salvación a la vida de Bartimeo? ¿Cuándo llegó Bartimeo a ver realmente al maestro? Cuando él lo escuchó hablar. Ok. Cuando él lo escuchó hablar. Hay una experiencia, bueno, en la historia, Bartimeo, después de ser sanado, sigue al maestro, lo acompaña. O sea, se une al grupo de los discípulos también. Entonces aprende a conocer mucho mejor al Señor. ¿Qué tipo de enseñanza bíblica o espiritual estamos dando a nuestros hijos, ¿no? En esta parte es muy importante. Ahora, antes de esto, quería preguntarles una cosa. ¿Notaron ustedes cuál es el paso de fe, el salto de fe que dio Bartimeo? Bartimeo manifestó algo de inmediato, o sea, él dio un salto de fe justamente en el momento en el que fue llamado por el Señor. Él dio un salto de fe. Y más de uno, tal vez. Por ejemplo, y la versión esta de Marcos no habla mucho al respecto. A ver, mami, ¿qué cosa quería decir? El hecho de haber lanzado como la capa quiere decir que lanzó toda su vida pasada, ¿no? Ese hecho es bastante significativo. Amén. Fíjense, sí, creo que también lo compartí en algún momento, en algún sermón, en alguna meditación. El hecho de lanzar la capa no solamente representa el dejar a un lado su vida pasada, ¿no? La capa era su seguridad, la capa era su protección ante el sol, era su protección bajo la lluvia, era el piso sobre el que él podía sentarse, era su seguridad en realidad, la capa lo era todo, y eso está manifestado no por casualidad, ¿no? Es el paso de fe, o sea, él deja todo. Sencillamente deja su seguridad, deja su estabilidad, deja la protección, deja todo, el abrigo, el techo, todo lo deja. Lo deja por Jesús. O sea, todo lo deja, ¿no? Y en ese momento da el paso de fe. Lo otro era superar, y Marcos no lo presenta, aquí Marcos no lo presenta cabalmente, pero hay otra versión donde sí habla respecto a que los demás le decían que se callara, que no hablara,
que no gritara, ¿no? O sea, que se quedara mudo, pero él hacía lo contrario, él hablaba más fuerte, más insistente. El asunto de la persistencia, ¿no? El asunto de la persistencia, Verónica, esa parte es crucial, ¿no? El hecho de mantenernos firmes. Muy bien, hermanos, llegamos al final del estudio de esta semana y deseo principalmente que nos hayamos podido ver en las experiencias que hemos podido tener, repasar, compartir esta semana, ¿no? Que cada una de estas experiencias sea también una oportunidad para buscar a Jesús, relacionarnos con Él, ¿no? Aprender de Él y llegar a ser transformados por Él, ¿no? Porque Él es nuestro principal maestro. Él es quien nos revela de manera perfecta a Dios. Y que esa transformación, ese aprendizaje, abra nuestros ojos espirituales, ¿no? Y nos permita reconocer y diferenciar lo bueno de lo malo. Esto es crucial porque el poder reconocer, el poder llegar a identificar nuestros errores nos permite crecer, nos permite desarrollarnos y llegar a ser aprobados en la vida espiritual. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Buenamente, gracias, Lisset. Tengo una emoción de alegría, ¿no? De enorme satisfacción, porque creo que justamente eso es lo que el Señor logra en nuestras vidas, ¿no? Esa transformación y esa satisfacción de sacarnos, ¿no? No solo de un lugar físico, sino sacarnos del pecado, ¿no? Sacarnos para podernos llevar hacia algo mejor, ¿no? Hacia algo superior, a una transformación total. Y gracias por la experiencia, ¿no? Porque creo que esto es una motivación enorme para cualquiera de nosotros. Amén. ¿Sí? Gracias por invitarme, Pedrito, y saludos. Lindo testimonio. Amén. Sí. Estaba pendiente la invitación desde hace mucho tiempo, pero sí, pues. Bueno, yo sé que también andas ocupada y eso, y gracias por eso también, porque sé que haces tiempo para poder estar con nosotros esta mañana. Fue lindo compartir con ustedes también la lección. Que Dios les siga bendiciendo y sigan unidos, hermanos, que podamos salir vencedores de toda esta pandemia también. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también. Recuerden que estamos grabando este momento y gracias también porque este repaso, este estudio de la lección, lo vamos a compartir también en YouTube. Por si acaso luego le hice te paso el link para que lo puedas ver también. Para mandarle a mi familia. Sí, claro, y a todos los que estén deseosos de poder compartir también o de conectarse con nosotros, son invitados a poder unirse a nuestro canal también. Son también invitados a poder hacer like si les gusta este momento de estudio, de repaso. Así que todos ustedes también son parte de este momento. Primero quiero que levanten la mano para podernos despedir de todos aquellos que nos van a estar viendo a través de la página de YouTube. Claro que sí. Vamos a hacer un alto ahorita en la grabación para que esto quede con todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y del YouTube también.